Bueno, buenos días. Comenzamos. ¿Pero mejor se escucha con mi voz o prefiere el micrófono? Micrófono, ¿no? Sí, mucho tumulto. Bueno, como ven en esta primera diapositiva, estos son los dos temas que vamos a ver hoy. Circulación coronaria y consumo de oxígeno miocárdico. Primero, entonces, vamos a ver circulación coronaria. Para poder hablar de la circulación coronaria, les presento acá el corazón. Y en este momento está visualizada ¿qué cara? Cara derecha. Entonces, en la cara derecha tenemos acá la aurícula derecha y el ventrículo derecho. A nosotros lo que nos interesa es a través de qué arterias el corazón entero va a recibir su material nutritivo. Estas son las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las primeras ramas de la aorta. Y como esta es la parte derecha, acá vemos la arteria coronaria derecha. Como ven, al nacer de la raíz de la aorta, corre después por el surco aurículo-ventricular. Entonces sigue este recorrido, va emitiendo algunas ramas auriculares cortas y después avanza hacia la punta dando unas ramas, como se ven acá, que algunas llegan, por ejemplo, a dar la arteria del nódulo aurículo-ventricular, ramas llamadas diafragmáticas y la descendente posterior. Esta es toda la irrigación de la parte derecha del corazón. Sistema, como decimos, arterial. Acá les presento entonces la cara izquierda. Por lo tanto, acá se ve bien, digamos, cómo desde acá es el callado de la aorta, acá viene la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda recorre un pequeño tramo y se divide en dos ramas. Una rama que es la circunfleja, que corre en el surco aurículo-ventricular, ramificándose, dando estas ramas laterales de la rama circunfleja, juntamente con ramas auriculares para la aurícula izquierda, y después una arteria que es muy importante, es la descendente anterior. La descendente anterior, como vemos, acá hay ramas importantes también, diagonales, y se dirige hacia la punta o el ápex del ventrículo. Esquematizando la arteria coronaria, nosotros tenemos que acá se muestra lo que sería la sangre arterial, para demostrar, digamos, que lleva como principal nutriente, tenemos el oxígeno, y el contenido de oxígeno de esta sangre arterial son 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Indudablemente después se tiene que ramificar, porque digamos, las que yo les mostré son arterias epicárdicas, pero uno se pregunta, ¿y cómo el endocardio o el miocardio se nutre si no es por ramas de la parte que corre epicárdicamente? Entonces, esas ramas que vieron son los grandes troncos epicárdicos que después se dirigen de manera casi perpendicular, sus ramificaciones, hacia adentro del músculo, terminando en una extensa red subendocárdica. Son los vasos que llamamos intramurales, porque entran dentro del tejido. De esa manera el tejido, y sobre todo hablando de ventrículo izquierdo, que es el más grueso, recibe el oxígeno.
Por supuesto que para poder tomar el oxígeno, las arterias se convierten en arterias de menor calibre para constituir finalmente la red de capilares. Hay una gran densidad de capilares a nivel del endocardio. Y a partir de allí, en esta zona, son los vasos de intercambio. Entonces cede el oxígeno, y después la sangre sigue su recorrido a través de estos capilares venosos para finalmente terminar en lo que se llama el seno venoso, que es el lugar más importante donde tenemos la sangre venosa de ambos ventrículos. La ubicación es aurícula derecha, o sea que el seno coronario, si se puede cateterizar, y se ve que la sangre que llega allí es la sangre venosa. La mayor parte del corazón drena en el seno venoso. Solamente una pequeña parte drena directamente en la cavidad del ventrículo izquierdo a través de los llamados vasos de Tevesio. Directamente sangre venosa se vuelca una pequeña cantidad en la cavidad, pero la mayor parte de la sangre está encerrada en vasos, y esto constituye lo que llamamos acá sangre venosa. Si vamos a ver cuál es el contenido de oxígeno que tiene esta sangre venosa, es de solo 5 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. Si hacemos la diferencia, 20 menos 5, tenemos el valor que aparece acá, que es la diferencia arteriovenosa, que es de 15 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. Esto a ustedes probablemente no les dice nada porque todavía no vieron el resto de los tejidos cuánto es el oxígeno que extraen. El contenido arterial es el mismo, es decir, el hígado recibe 20, el estómago, el aparato gastrointestinal, los pulmones, todos los órganos reciben esta cantidad de oxígeno. Pero si examinan después cuánto de la circulación periférica, o sea, de lo que va a los órganos, cuánto toman esos otros órganos, vamos a ver que la concentración de la sangre venosa, la sangre venosa de todo el cuerpo, que retorna al corazón, tiene 15 mililitros de oxígeno. Por lo tanto, si hacemos la diferencia, los tejidos extraen 5. Si lo comparamos con el corazón, decimos que el corazón es el único órgano que realiza una extracción máxima de oxígeno. Ya no puede extraer más. Como les digo, a diferencia de otros órganos, es 15 la diferencia arteriovenosa, y acá tenemos una diferencia, 5, mientras que acá tenemos 15. Eso es para indicarlo, después lo van a ver, lo que les digo anteriormente, pero para que tengan en cuenta o demostrarles con números que realmente el corazón extrae lo máximo que puede sacar de oxígeno. Y acá tenemos, como esto es por cada 100 mililitros de oxígeno, nosotros decimos, ¿pero recibe 100 mililitros de sangre el corazón? No. Recibe esta cantidad, lo que es el flujo coronario, que es de 200 mililitros de sangre por minuto. Entonces, multiplicando esta diferencia arteriovenosa por ese flujo coronario, tenemos lo que el corazón consume. Estas son las siglas que habitualmente se utilizan para consumo de oxígeno miocárdico. O sea que el corazón en reposo está consumiendo, o sea, en reposo pero trabajando, pero con una actividad normal. Ustedes ahora que están sentados, cuando están parados no corriendo, el corazón está consumiendo 30 mililitros de oxígeno por minuto. Eso hace que cuando tenemos un problema pulmonar o que no podemos por alguna causa, estamos muy resfriados, no podemos respirar bien, nos cuesta llegar a ese valor.
porque indudablemente este valor lo tenemos cuando la sangre pasa por el circuito pulmonar. Si no podemos respirar bien, no se va a saturar bien con oxígeno y no vamos a tener esa cantidad de oxígeno necesaria para satisfacer el funcionamiento cardíaco. Es un órgano que desde el punto de vista metabólico es aerobio, o sea, vive con oxígeno, necesita el oxígeno. Este es un registro que les muestra la presión aórtica, es a nivel experimental, no se puede obtener en animales con catéteres colocados directamente en los lugares donde muestro el registro. El primero es la presión aórtica. Esto ustedes ya lo vieron, los que tuvieron el seminario ya deben haber visto que tenemos una presión diastólica, y en el próximo trabajo práctico que comienza hoy, o sea, algunos ya lo han tenido, me parece, ¿no? Lo de presión arterial. Entonces, presión arterial diastólica o mínima conocida, y la máxima, y tiene esta incisura, y este es el dibujo que se obtiene. También en los animales se obtiene este dibujo. Ahora, lo que no conocen es el dibujo que tendría el flujo coronario, porque yo digo, flujo coronario es 200 mililitros. Recibe esa cantidad en cualquier momento del ciclo cardíaco. Bueno, entonces lo que se hace, se coloca lo que se llama un medidor de flujo alrededor de cada una de las arterias coronarias, uno en la derecha, y si yo veo el de la derecha, ¿qué les parece? ¿Coincide o no con el de presión aórtica? El dibujito, no los valores. No se fijen en los valores. Acá baja, acá sube, acá sube. Entonces sigue el mismo patrón que sigue en la aorta. Entonces, cuando en la aorta hay más presión, la coronaria derecha recibe más flujo. Cuando hay menos presión, recibe menos flujo. O sea, como que la arteria coronaria derecha se adapta a lo que la aorta manda. ¿Entienden esto? Por eso el dibujito coincide en tiempo. Digamos, esta sería la sístole, y durante la sístole recibe el mayor flujo. Ahora, cuando vemos el que está en el medio, que es el coronario, por eso se llama coronario fásico, en las distintas fases, sístole y diástole. Cuando veo el de la coronaria izquierda, uno dice, es rarísimo, ¿no? Porque ¿dónde tiene el máximo flujo? Cuando ya la presión está cayendo. Es al revés. Digamos, recibe el mayor flujo durante la diástole. Entonces, lo que vamos a examinar ahora, básicamente, es estudiar por qué, digamos, la coronaria izquierda recibe el mayor flujo durante la diástole y menor flujo durante la sístole, contrario a lo que sucede con la coronaria derecha. ¿Cuáles son las pruebas que se utilizan in vivo en el ser humano? No a nivel experimental. Yo les mostré antes lo que se ve en un animal y así, pero tengo posibilidades de ver si eso ocurre en humanos sin abrir el tórax, un experimento incruento. Y bueno, hay algunas técnicas, estas las llamamos exploraciones funcionales de la perfusión miocárdica, es decir, cómo está perfundido el tejido en base a cuál es el comportamiento del flujo en las arterias coronarias. Hay medidas invasivas, que esas se aprovecha de hacer en un momento de una cirugía, por ejemplo. Es valoración de la reserva coronaria. ¿Cómo? Perfusión es cómo va el flujo, porque de la manera como va el flujo, el miocardio recibe su material nutritivo, o sea, es perfundido. Si una arteria está ocluida, no se perfunde, no pasa sangre, y entonces el miocardio no puede sustraer los productos nutritivos.
que eso es lo que ocurre, que después lo vamos a ver, cuando hay una isquemia, o cuando alguien deben haber escuchado cuando hay un infarto, una oclusión de la arteria, aunque sea una rama, y bueno, el tejido que irriga esa zona no tiene sangre, la arteria está tapada, está interrumpida, entonces eso es perfusión. Se perfunde el tejido cuando se le da sangre, si no, no se perfunde. Entonces, la prueba tenemos invasivas, como les decía, que se aprovechan para hacer el Doppler, por ejemplo, intracoronario, cuando tengo el tórax abierto, en una operación de corazón. Pero las pruebas que se usan, digamos, más normalmente o más rutinariamente, son las no invasivas. Y uno de los estudios mejores es el llamado SPECT. Las siglas corresponden a Single Photon Emission Compute Tomography, en inglés, ¿no? Entonces acá se usan isótopos, y acá están tecnesio 99, sestamibi, una droga, y talio 201. El más usado es el tecnesio. Entonces al paciente se les administra esa sustancia y después se ve por el televisor cómo está el corazón. Y se puede ver no solamente la perfusión, sino cómo está de contracción, de inotropismo. O sea, se obtienen dos medidas simultáneas. Por eso se prefiere mucho este estudio. Después está la resonancia magnética, la ecocardiografía de estrés, someterlo a algo, le inyectan algo además y ver cómo responde, ecocardiografía de contraste y una variante de esto, esta vino anteriormente, después fue superada por el SPECT, que es la tomografía por emisión de positrones. Estas son las pruebas. Bueno, ahora vamos a tratar de ver de qué variables depende el flujo coronario para ver cuál de estas variables está modificada, sobre todo, como les decía, a nivel de la coronaria izquierda. ¿Escuchan allá, chicos, ustedes? Sí, ¿no? Los tengo un poco abandonados, pero bueno, es difícil. Flujo coronario, no da más, me parece. Sí. Bueno, flujo coronario, como ven allí, depende de presión aórtica y de resistencia coronaria. Es difícil manejar las dos cosas, les digo que hay que seguir un curso. Bueno, y acá aparece la ley de Poiseuille. A lo mejor la van a ver o no la van a ver en relación con... Ya la están viendo, algo la mencionaron, ¿no? Porque como si son una mezcla de prácticos, me pierdo un poco. Bueno, la ley de Poiseuille es esta, pero expresada en función... A ver si puedo estirarlo un poco más. No, ahora sí. Bueno. Flujo coronario es diferencia de presiones. En vez de poner, ustedes ponen volumen minuto, por ejemplo, ¿no? Pusieron para cálculo de la resistencia, y acá ¿qué resistencia iba? Resistencia periférica. Acá tenemos flujo coronario, diferencia de presiones, dividido la resistencia. La diferencia de presiones es teniendo en cuenta todo el circuito, o sea, la sangre sale de la aorta, la presión aórtica, y llega a la aurícula derecha, vuelve. Esta diferencia de presión en todo el circuito es 85 menos 3, lo que pasa es que 3 frente a 85 lo podemos despreciar, porque es un valor muy pequeño, entonces queda la presión aórtica. Y dividido la resistencia. La resistencia, 8 por la viscosidad, por la longitud, sobre pi por radio a la cuarta. Eso es la resistencia. Entonces nosotros podemos ver
que digamos, si colocamos acá la resistencia, eso es lo que han hecho ustedes en el práctico, tenemos que el factor que más afecta la resistencia, ¿cuál es? El radio, y además porque está elevado a la cuarta. Una pequeña modificación la tengo que elevar a la cuarta. O sea que es el factor que domina la resistencia. Si nosotros graficamos esta fórmula, responde a una ecuación de una recta, en el papel, por supuesto. Todas las cosas en el papel son más claras. Entonces, si graficamos flujo coronario en función de la presión de perfusión, que sería la presión que le manda la aorta, porque va a perfundir las coronarias y la aorta, como decimos, hay sangre, entonces sería esta línea. Es directamente lineal, con una cierta pendiente, que me indica qué cosa. Cuanto mayor es la presión, mayor es el flujo. Todo iba bien en la coronaria derecha, se cumplía perfectamente. Cuando aumentaba la presión en la aorta, el flujo aumentaba también en la coronaria derecha. Pero en la coronaria izquierda vimos que no. Entonces vemos que lo que pasa en la coronaria izquierda es esto. Vean primero esta partecita de acá, es decir, la curvita de más abajo que dice trabajo miocárdico bajo. Ante un trabajo, diríamos, normal, que es el más bajo que podemos tener. Entonces, ¿qué dice este dibujo? Dice que si yo tengo esta primera partecita, o sea, a presiones menores a 60 milímetros de mercurio, prácticamente se comporta como lineal. Es decir, que si yo tengo una presión de 50, tengo un flujo, si tengo una presión de 60, tengo otro flujo. Hasta ahí sigue la ley de Poiseuille. Pero resulta que después se aplana. Este aplanamiento, ¿por qué se ve? Quiere decir que yo aumento la presión 60, 70, 90, 100, 120, y sin embargo el flujo, fíjense, no cambia prácticamente nada, cambiará 2 o 3 mililitros. Y después de 120, otra vez empieza a acercarse un comportamiento lineal. ¿Qué nombre recibe esto? Autorregulación. Es decir, que en un rango de presión de perfusión que va desde 50, 60, 120 milímetros de mercurio, el flujo en la coronaria izquierda se mantiene. No hay nada que lo mueva. Ahora vamos a ver cómo se explica. Pero autorregula. El mismo corazón hace algo, ahora vamos a ver, que permite mantener, que aunque haya oscilaciones de presión, si ustedes se paran o se mueven y la presión tiene pequeñas variaciones, el flujo inamovible. El corazón funciona bien por este fenómeno de autorregulación. Si el trabajo miocárdico incrementa, por ejemplo, si corremos la escalera, por ejemplo, no un ejercicio intenso, entonces el corazón tiene que trabajar un poquito más. Entonces la curva se desplaza hacia arriba con el mismo movimiento, pero ya si ven, la zona de estabilización se va achicando. Entonces yo puedo construir infinitas curvas yendo hasta que llego al lecho máximamente dilatado. Cuando la arteria se dilató total, ya ahí sigue la ley de Poiseuille. O sea que solamente este dibujo se da cuando el lecho está máximamente dilatado. ¿Por qué puede ser? Y bueno, hay pruebas que sirve para evaluar cuánto de reserva tiene una arteria. La arteria no está totalmente dilatada, pero si en una persona quiero hacer la evaluación, ¿cuánto le falta para estar dilatada al máximo a esa persona? Entonces eso es lo que se conoce
como reserva coronaria. Si esa persona no tiene muy poca reserva, ¿qué le va a indicar el médico? No haga ejercicio violento, porque no le va a alcanzar, porque usted tiene una arteria que no se dilata mucho, que es lo que sucede a medida que avanza la edad. Se van poniendo más duras las arterias y ya no se pueden dilatar tan fácilmente y no se pueden adaptar a distintos ejercicios. Algunos que vienen con arterias congénitas que no están muy buenas y también tienen el mismo problema. O sea que podría ser un problema genético independiente de la edad, pero en general se da este proceso a medida que avanzamos en edad. Bueno, entonces ahora vamos a ver por qué ocurre esto de la autorregulación. Tenemos que ir a la parte metabólica. Si vamos a la parte metabólica, este es un miocito, este es un vaso, y acá está como una sección transversal de ese vaso. Entonces, cuando disminuye el oxígeno y la célula ve que está bajando el oxígeno, entonces el poco ATP que tiene se va degradando para poder aprovechar la última energía que le queda. Y como producto de esa degradación aparecen estos compuestos. Adenosín trifosfato o ATP es la reserva energética, el fosfágeno, que nos da adenosín difosfato, adenosín monofosfato y finalmente nos da adenosina. La adenosina sale del miocito, llega al capilar y produce la vasodilatación, actuando sobre el músculo liso de ese vaso y hace que se expanda el vaso. Entonces decimos que cuando requiere más oxígeno, el mismo miocito autorregula. ¿Por qué? Porque libera adenosina y le dice dilatate porque necesito más. Después hay estos productos, hiposantina, inosina, que son metabolitos no vasoactivos, pero que pueden generar, por ejemplo, si hay mucha acumulación de hiposantina, radicales libres. Ese es un peligro si hay demasiada cantidad. Pero nosotros estamos hablando de una autorregulación. Entonces, ¿cuál es la cascada de eventos? Y a esta explicación se la llama hipótesis de la adenosina. Han surgido muchas explicaciones, pero la que se mantiene es la hipótesis de la adenosina. Por eso nosotros la mencionamos. ¿Qué sucede? Aumenta, vamos a suponer una situación, aumenta la presión de perfusión. Ahí estamos en el caso perfecto, que tenemos mucho oxígeno. Entonces aumenta el flujo coronario, aumenta el aporte de oxígeno, aumenta la presión parcial de este gas y por lo tanto adenosina menos. Entonces, ¿qué hace si hay menos? Aumenta la resistencia coronaria. En vez de producir vasodilatación, como hay poca adenosina, el vaso se comprime. Lo cual el radio disminuye y de acuerdo con la fórmula de Poiseuille tenemos un aumento de la resistencia coronaria. Este aumento de la resistencia coronaria hace que el flujo baje. Si el vaso se achica, el flujo baja. Entonces el flujo ni baja ni sube, se mantiene. Cuando sube, baja y ahí se controla. Es decir, la autorregulación está indicada por esas dos flechas. Cuando está subido, aparece poca adenosina que lo hace bajar. Cuando está bajo, aparece la adenosina que lo hace subir. Y así es un juego de estas dos flechas para tratar de mantener el flujo coronario. Bueno, este es una representación donde acá agregamos, este fue un experimento que nosotros lo hicimos en perros en los años 80, así que tiene muchos años este experimento, donde colocamos un medidor de flujo en el corazón y acá demuestra bien, porque está más lisito, que el flujo coronario izquierdo durante la sístole no hay, o muy poco, mientras que el mayor sucede durante la diástole. ¿Qué modificaciones tengo de la resistencia? Ya que yo dije que las modificaciones de radio influyen en la resistencia y eso determina la autorregulación. Bueno, durante la sístole hay una resistencia muy
alta. La resistencia coronaria total es muy alta, mientras que baja durante la diástole. Entonces se dice que el corazón fundamentalmente se perfunde durante la diástole. Ahora vamos a ver por qué. Ustedes se pueden dar cuenta un poco a través del loop, presión-volumen que vieron, pero bueno, vamos componiendo este diagrama que al principio era muy sencillito. Flujo coronario, presión aórtica, resistencia coronaria. Esto lo dejamos afuera porque esto lo vieron ustedes en relación con la resistencia periférica y el volumen minuto. Entonces nos vamos a abocar a este lado para hablar de lo que dijimos resistencia coronaria. Resistencia coronaria tiene dos componentes. Cuando les mostré el gráfico anterior, resistencia coronaria total. Quiere decir que incluye dos cosas. Esas dos cosas son resistencia vascular, es decir, del vaso propiamente dicho, y extravascular, es decir, de algo que está fuera del vaso. Entonces, para ver lo de fuera, ¿qué va a ser fuera del vaso? El músculo. Esta representación aparece el epicardio, ven como los grandes troncos, y estos los vasos intramurales, y acá la capilarización, el plexo subendocárdico, donde está el endocardio. Esta sería la situación en que está la diástole. Están todos dilatados, todos rojitos, todos preciosos. Pero acá en la sístole, fíjense qué pasó. La sangre para acá, miren cómo se han achicado los vasitos, no hay nada de sangre, mientras que todo se fue para afuera, para el epicardio. O sea, hubo lo que se dice una redistribución de flujo durante la sístole, porque el flujo no se puede ir. ¿A qué lado se va a ir? Se va a ir de una arteria a otra arteria, de un capilar a otra, pero no puede salir del vaso. Entonces, durante la sístole hay una distribución desde el endocardio al epicardio. ¿Y esto por qué es? Este es un corte transversal donde se ve el grosor del ventrículo izquierdo y el gradiente que hay de presión. Indudablemente la presión tan alta que hay en el ventrículo izquierdo, ustedes se imaginan que no está vacío, está la sangre que hace presión sobre los vasos. ¿Cuáles son los vasos que más van a estar sometidos a presión? Los que están más cerquita de la cavidad. Estos, los subendocárdicos. Entonces la presión acá es muy alta, los comprime, mientras que hay en forma de cuña, porque la presión en el fondo, en el epicardio, disminuye. No la sienten tanto los epicárdicos. Entonces la sangre se va donde tiene menor resistencia y que lo puede albergarla. O sea que lo que se llama, es lo que aparece acá, este factor, la compresión sistólica. Y es lo que es la resistencia extravascular. Es decir, el vaso está rodeado de tejido. El tejido lo aprieta, entonces lo comprime. ¿Y durante qué fase? Cuando la presión es mayor, y justamente es en la sístole. Entonces, en ese momento, la presión comprime a los vasos y los del endocardio se quedan con poca sangre. ¿Cuándo o en qué fase están bien perfundidos? En la diástole, donde la presión baja, deja de ejercerse ese gradiente transmural y, digamos, la compresión sistólica baja. No hay compresión. El corazón está livianito y todos sus vasos están llenos de sangre. Acá aparece un esquema que es simplemente del vaso, para decir, y bueno, el vaso está, por un lado, con este componente de resistencia extravascular, pero también está el propio músculo liso, que uno dice, bueno, a veces dijimos que nos conviene, por la adenosina nos conviene, que la adenosina vasodilate cuando requerimos flujo. Pero no podemos escapar al control del sistema nervioso autónomo. Entonces está el sistema nervioso simpático, que actúa sobre el músculo liso a través de receptores alfa y beta, y el parasimpático, que actúa
a través de la acetilcolina, mientras que el simpático a través de la noradrenalina. Entonces, el efecto del sistema simpático, por ejemplo, es bastante complejo, si se quiere, porque afecta al vaso, pero también afecta al músculo. Entonces, el resultado, en general, de un estímulo simpático, uno diría que predominando el estímulo alfa, el estímulo que predomina a nivel de vasos es vasoconstricción. Pero lo que tiene la noradrenalina, que hace una vasoconstricción temprana, pero después, como aumenta el inotropismo, aumenta finalmente el flujo a través de receptores beta. Así que es complejo el resultado final, pero si nosotros nos atenemos nada más que al vaso, tenemos acciones que en general, cuando está la flecha entera, es vasoconstricción, cuando está la flecha, digamos, cortada, es vasodilatación, y como vemos acá, el parasimpático a través de la acetilcolina ejerce vasodilatación. Aparece acá también la adenosina, y hay factores humorales que lleva la sangre, acetilcolina, bradiquinina, prostaglandinas, todo eso, cada uno de ellos hace un efecto distinto. El efecto final está todo bien acomodado para que no haya ni vasodilatación excesiva ni vasoconstricción excesiva. Pero cuando las condiciones cambian, en vez de reposo tenemos, por ejemplo, ejercicio, ahí está exacerbado el sistema simpático y ahí tenemos que empezar a evaluar cuál va a ser el efecto predominante del simpático. Ustedes ya lo saben, cuando hacen un ejercicio, ¿qué les aumenta o disminuye la actividad cardiovascular? Aumenta. El corazón empieza a aumentar, la frecuencia, el inotropismo, y bueno, y el simpático tiene que actuar en consecuencia, tratando de darle el flujo necesario. Como dijimos que la extracción de oxígeno que hace el corazón en reposo es máxima, si hace un ejercicio, ¿cuál va a ser la manera de obtener más oxígeno? Aumentando el flujo, no hay otro. Porque la extracción que ya hace en reposo es máxima. Entonces, el aumento del flujo coronario es la única posibilidad que tiene el corazón de obtener la cantidad de sangre necesaria por los materiales nutritivos. Bueno, seguimos armando el rompecabezas y nos quedamos. Resistencia coronaria, tenemos la extravascular, que es la compresión sistólica, y la vascular, que hay efectos directos, como sería, por ejemplo, de la adenosina, bradiquinina, acetilcolina, por factores humorales y nerviosos, y factores indirectos, como les citaba el ejemplo de la noradrenalina, que es el neurotransmisor del sistema nervioso autónomo simpático. O sea que hay un efecto en el sistema nervioso autónomo simpático directo sobre el vaso, pero prevalece el indirecto a través de aumentar el requerimiento metabólico, por aumentar la actividad del tejido de los miocitos. Bueno, ahora pasamos a, tanto hablamos del consumo de oxígeno, ahora vamos a ver consumo de oxígeno miocárdico. Aquí está representado en esta balanza cuáles son los factores o las actividades que le demandan al corazón el oxígeno. Esto entonces demanda en este platillo, y en este otro está lo que acabamos de poner como aporte de oxígeno y flujo. Entonces, en condiciones normales está todo perfectamente equilibrado, o sea, la cantidad de oxígeno que recibe, el flujo que recibe, está adaptado al tamaño del corazón, porque eso es dependiente del tamaño del corazón. ¿Cuánto pesa el corazón? 250 más o menos, 200, 250 gramos. En general, un individuo tipo están fuera sacando las condiciones de sexo, superficie corporal y demás, pero más o menos se estima entre 200 y 250 gramos. Por lo tanto, más o menos recibe 1 mililitro del flujo coronario, porque sabiendo que era 200,
aproximado, porque si es 250, un poco menos, entre 0,8 y 1 mililitro por minuto. Así que por gramo por minuto. Bueno, y acá vamos a ver cuáles son los determinantes. Es decir, cuáles son las actividades que realiza el corazón, qué cosas que requieran oxígeno. Porque uno dice, sí, requiere oxígeno. ¿Para qué? Hay determinantes que llamamos mayores y determinantes que llamamos menores. Indudablemente, ¿por qué llamamos mayores? Porque son los que requieren más oxígeno, y menores porque requieren menos oxígeno. Entre los mayores están la frecuencia cardíaca y la tensión parietal. Y entre los menores tenemos el acortamiento, ustedes ya vieron el mecanismo de contracción, cuando se acortan los acómeros, el inotropismo y la energía de activación. Hablando primero de los determinantes mayores, tenemos aquí graficado la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, acá se ve que si la frecuencia aumenta al doble, el consumo aumenta al doble. Hay una relación directa. Es decir, si en vez de 70 la frecuencia aumenta a 140, el consumo se duplica. Eso tenerlo en cuenta. O sea que es fácil, diremos, la relación, es una relación directa, lineal, que no tiene mayores inconvenientes para su entendimiento. Sin embargo, cuando analizamos la tensión parietal es un poquito más complejo, porque está una fórmula donde hay dos variables. Es decir, acá vamos a hablar de lo que es la ley de Laplace. La ley de Laplace dice que la tensión depende de la presión del radio dividido 2H, que H es el espesor. Si no es un corazón hipertrófico, el espesor en general es constante. Así que obviando esa variable y considerándola como una constante, como que no cambia, nos tenemos que ubicar en estos dos factores, en la presión y en el radio. Si vemos, también hay una relación lineal, si lo comparamos con la frecuencia cardíaca, pero la pendiente de este cambio es menor. O sea que no podemos establecer que realmente cuando estos dos factores cambian simultáneamente, el resultado no va a ser exactamente el doble de algo o el triple de algo, sino la relación es un poco más compleja. Entonces nosotros podemos preguntarnos, porque si vemos la presión, ¿de qué presión estamos hablando cuando hablamos de tensión parietal? Hablamos de la presión que ejerce la sangre, el contenido, porque es lo que va a aplicarse sobre las paredes del ventrículo. Pero esa presión también podemos hablar que va a cambiar en función de la poscarga, porque el corazón lo que tiene es que eyectar la sangre. Si la presión aórtica aumenta, el ventrículo tiene que aumentar su presión o su tensión para poder eyectar el mismo volumen. Ustedes ya vieron, ¿no?, cómo cambia en el primer latido, cuando la presión, todavía el corazón no se avivó, que la presión aumentó, no puede eyectar el mismo volumen y cae un poco el volumen sistólico. Pero después dice, no, aumentaste la presión, yo voy a hacer más fuerza y voy a lograr mantener el volumen sistólico o volver a la normalidad. Pero después, en la tensión, tenemos el factor radio. Radio está relacionado directamente con volumen. ¿Y cómo está relacionado? Con la fórmula de volumen de una esfera. Si bien el corazón en su forma es realmente un elipsoide de revolución, pero no cometemos mucho error porque se ha aproximado ese volumen para ciertas interpretaciones, no muy profundas, matemáticas, con un volumen de una esfera. El volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Si de acá despejamos el radio, tenemos la raíz cúbica del volumen.
Entonces yo digo, un mismo cambio de presión no le hace lo mismo que un mismo cambio de volumen, porque el cambio de volumen se va a ver, el radio se va a ver afectado no en una relación lineal, sino está en una relación de raíz cúbica. Si vemos justamente el volumen, se ve que los cambios de presión de consumo de oxígeno a un volumen sistólico alto o a un volumen sistólico bajo, ven que el cambio de oxígeno es muy poco. Y eso se explica porque realmente la raíz cúbica del radio, que es lo que determina el radio, es lo que afecta a la tensión. Y la tensión, como vemos acá, está en los dos factores determinantes mayores, frecuencia cardíaca y tensión parietal. O sea que, teniendo la fórmula de la ley de Laplace, cuando aumenta 100% la presión, y simplemente por la relación matemática, la tensión aumenta 100%. Ahí sí tenemos una... Pero si el radio no cambia. En cambio, si aumenta solo el radio, o sea, si aumenta 100% el volumen, la tensión aumenta solo un 26%, que sería la raíz cúbica de 100. Entonces, esto demuestra que los cambios de tensión por presión afectan mucho más el consumo de oxígeno que los cambios de volumen. Diríamos que los cambios de precarga no modifican demasiado la tensión de la pared, sino que lo que modifica más es cambios de presión, que es impuestos por la poscarga, a lo cual contribuye también el inotropismo, porque ahí se entran a mezclar todos los determinantes. Yendo al inotropismo, tenemos agentes inotrópicos positivos, como la noradrenalina digital, que lo aumentan, y agentes inotrópicos negativos, como puede ser el pentobarbital, que es un anestésico, y el propranolol, que es un bloqueante beta, beta adrenérgico, bloquea la acción de la noradrenalina, que estos disminuyen el consumo de oxígeno. Estos agentes inotrópicos son los que se manejan mucho en las guardias cuando hay problemas del corazón. Si no funciona mucho, démosle adrenalina, algo para levantar un poco la actividad, y bueno, esa es la acción. ¿Cómo se modifica? Este es el loop que ustedes dibujaron, lo que llamo bucle o loop, que determina, acá es presión, acá es volumen, y ven cómo esto, el área de esto es lo que se llama trabajo cardíaco externo, es decir, el trabajo que el corazón hace para eyectar la sangre. O sea que esto consume, la mayor parte del oxígeno está consumido por este trabajo cardíaco externo. Si trazamos una línea, eso no sé si ustedes lo han hecho, le han explicado en este diagrama, esas líneas propuestas por japoneses, Suga en general, dijo que trazando una línea aquí se obtiene lo que es el estado inotrópico de este corazón. El área que queda de este ciclo hasta que cubre todo esto, el área B, es la energía potencial. O sea que podría pasar a otro estado inotrópico, lo cual, ¿cómo sería dibujado otro estado inotrópico? Una recta así. El loop este viene acá. Es decir, al aumentar el inotropismo se obtienen estas rectas a través de este punto con distinta pendiente. La pendiente determina el estado inotrópico. Quiere decir que esta energía potencial nos está diciendo cuáles son las posibilidades de poder extender la actividad, o sea, el inotropismo, sin que se quede sin energía el corazón. Porque el ciclo cardíaco se conoce como disipación de energía del ciclo cardíaco. ¿Por qué? Porque el corazón manda una energía en forma de presión, que es una energía
potencial que se transforma en energía cinética a medida que va circulando por la sangre. Sale a la aorta con una cierta energía, una cierta presión, y como ustedes vieron, la presión va cayendo a medida que las arterias son menores. Con eso se va disipando la energía. Eso es disipación de energía que generó el corazón en forma de presión. Hay distintas formas, saben, de energía, en forma de calor, en forma de... Bueno, esta es una energía en forma de presión que el corazón la tiene, la puede usar, o sea que puede aumentar la presión, puede pasar a un estado inotrópico, porque puede gastar esa energía potencial en movilizarla, porque no tiene sentido si no la podría mover, impulsar a la aorta. La misma presión les da las posibilidades de moverse. Bueno, o sea que en resumen, no terminamos, pero en resumen de esto que vimos, no se pongan contentos. El aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión aórtica y del inotropismo aumentan el consumo de oxígeno aproximadamente 4 veces más que un cambio igual en el volumen sistólico. Eso es lo que les tiene que quedar más o menos. Decimos, los determinantes mayores son los más importantes y dentro de los menores el inotropismo es el que sobresale. Bueno, y ahora les voy a hablar de algo que, bueno, linda con la patología, con la parte experimental que hacemos en el Centro de Investigaciones Cardiovasculares y específicamente con lo que hago yo en el laboratorio. Isquemia miocárdica. ¿Qué es isquemia? Es el desequilibrio entre el aporte y el consumo. Es lo que vimos en esa balanza. Si yo le doy lo suficiente, el corazón funciona bien. Si yo no le doy lo suficiente, el corazón no funciona bien. Ahora, lo que se hace si un paciente llega con una arteria ocluida, después de evaluarlo en la guardia, hacerle enzimas, ver cuál es su extensión, si está dentro de las 6 horas, por ejemplo, lo que se hace, se somete a lo que se llama terapias de reperfusión. Es decir, lo anterior llamamos perfusión, pero si está ocluido y lo tenemos que reperfundir. Pero la reperfusión no es muy buenita. Por un lado, me asegura un flujo, pero claro, aparecen cosas que no estaban antes y que desencadenan finalmente estas 3 situaciones. Son situaciones patológicas que son el llamado atontamiento miocárdico, arritmias e infarto. Digamos, como se ve, lo que conduce a la muerte celular es el infarto, es lo último. ¿Cuándo se dan estas alteraciones? Bueno, si nosotros tenemos que un vaso, hay algunas personas que llegan a un servicio y además de tener esa etapa aguda de oclusión, al hacer el análisis se ve que algún otro vaso ha sufrido en algún momento una ramita, alguna oclusión pequeña. Pero claro, la pequeña pasó sin dejar ningún síntoma ni rastros, porque cuando la oclusión es de 5 minutos y se reperfunde como sola, no hay alteración de la contractilidad ni pasa nada. Entonces muchas veces el paciente no se entera. Ha tenido pequeños, como se dice, microinfartos en algunas zonas, pero no dejaron ningún rastro. Ahora, ya cuando la oclusión aumenta a 15 minutos y se reperfunde, supongamos que se pueda reperfundir, ocurre el atontamiento, que es una alteración reversible. Esto se da sobre todo en las cirugías a cielo abierto. No es que esto sea nada más que a nivel experimental. Nosotros lo demostramos a nivel experimental, pero en individuos se da. Aquel que es operado del corazón, está en bomba todo y el corazón lo paran para poder realizar la cirugía. Entonces, cuando lo reperfunden nuevamente, si bien se le ponen muchas cosas y soluciones para tratar de disminuir el tiempo que le lleva a recuperarse, a veces tarda días o semanas en poder adquirir la contractilidad basal. Entonces se dice que en ese estado, esos días,
el corazón está atontado. No hay infarto, no hay ninguna célula muerta, alguna debe haber, pero de a poquito se va recuperando, que es lo que cuesta el postoperatorio, es bastante difícil, de las operaciones a cielo abierto, las llamadas a cielo abierto. Y está la oclusión, cuando es más de 20 minutos, aunque se reperfunda, ya hay una zona que queda infartada y que va a cicatrización, y es una zona menos que tiene el miocardio para poder contraerse. De acuerdo al tamaño de ese infarto, es el grado de disfunción o de alteración contráctil que tiene el corazón. Y hay otra nomenclatura para patologías de este tipo que surgió en el año 89. Para ustedes ya es como si fuera la antigüedad, el prehistórico, el paleolítico, ¿no? Más o menos. Bueno, ese año yo estaba trabajando ahí. Pronto voy a cumplir 50 años de estar acá trabajando, así que se imaginan que hace mucho. Asistí a todos los descubrimientos medianamente, ¿no? No todos. Ya se sabía que el corazón era corazón, chicos, no. Bueno, el corazón gradúa su función al flujo. Y lo llaman que el corazón es astuto, sin que se presenten necrosis miocárdica y o síntomas isquémicos. Este concepto implica que el corazón se adapta, baja la sangre y el corazón dice, bueno, hay poco, me adapto a poco, se alcanza un nuevo estado de equilibrio, es decir, está funcionando bien pero bajito, no se le puede exigir mucho, la disminución de la contractilidad es proporcional a la disminución del flujo. Y ese equilibrio se mantiene a través del tiempo, hasta que a lo mejor se destapa algo en la arteria y vuelve otra vez a la normalidad. Este corazón se lo llamó hibernado, como los osos y demás. Bueno, el corazón hiberna también y se adapta. Es mejor que se adapte, que se empezaron a decir, ¿es atontado o es hibernado? ¿Es atontado o es hibernado? En un caso agudo es difícil distinguir entre las dos condiciones. Pero bueno, a nivel experimental sí se puede hacer. Bueno, la hibernación es una forma de adaptación, mientras que el atontamiento es consecuencia de una injuria. Nosotros trabajamos con este preparadito, es un corazón que ligamos una arteria, la descendente anterior, trabajamos y vemos, este es un registro de presión de ese corazón, y vemos qué le pasa. Entonces vimos que cuando le disminuimos, lo ocluimos durante 5 minutos y después sacamos la ligadura, teníamos bajaba por supuesto la contractilidad, pero después se recuperaba totalmente. En cambio, cuando le ocluíamos durante 20 minutos, después le sacábamos la ligadura, lo reperfundíamos, la contractilidad quedaba bajita, ¿ven? Tendría que haber alcanzado ese mismo valor, queda baja. Bueno, atontamiento miocárdico, pero bueno, no hay necrosis. Lo principal es ver cuáles son los mecanismos. Bueno, hay injuria que aporta la isquemia y hay algo que aporta la reperfusión. Como ven, es una secuencia de eventos, los cuales, si hay isquemia, hay acidosis, porque el metabolismo aeróbico pasa a anaeróbico, que es lo único que le queda, aparece el ácido láctico, o sea que aparece una acidosis intracelular, se activa este intercambiador, que intercambia, saca los protones, entra sodio, y por el aumento de sodio se activa este NSX, que ustedes lo vieron ya, ¿no?, en función de la contractilidad, pero en lugar de funcionar al lado derecho, sacando al lado forward o derecho, en vez de sacar calcio, entra. Y entonces el calcio, en mucha cantidad, ustedes vieron que hace falta el calcio para la contracción, pero en mucha cantidad es malo, es como todo. Poco es bueno, mucho es malo. Y en la reperfusión, que yo les dije que se puede reperfundir, pero se agrava la situación, al aportarle oxígeno de golpe, el corazón se engolosina y la mitocondria dice, tengo cantidad de oxígeno, elaboro radicales libres. Los que acá aparecen como ROS,
¿eh? Entonces se suma que se reactiva este intercambiador, aumenta el calcio y aumentan los ROS. Tenemos dos cosas que son malas, ¿eh? Bueno, ¿qué producen estas cosas malas? Bueno, esto hace algunos años se empezó a hablar del famoso poro de permeabilidad transitoria de la mitocondria. Porque les digo que la muerte celular ocurre cuando la mitocondria lo decide. Si la mitocondria se muere, la célula se muere. Si la mitocondria vive, la célula vive. O sea, esto que se había dicho en el año 60, 1960, alguien dijo, el tiempo que vive la mitocondria es el tiempo que vive la célula. No se volvió a retomar muchos años después. Y tenía razón, ¿eh? Porque acá aparece una entidad que se descubrió en el año 98, ya alguien lo dijo, pero nadie le llevó el apunte. Empezaron después, en el 2000, a empezar a estudiarlo nuevamente, y en la mitocondria se forman unos poros, ¿eh? Y justamente el calcio y los ROS, o los radicales libres, son los responsables de que este poro se forme. El poro no está formado, pero se forma cuando aparecen estas cosas, ¿eh? Entonces el poro se forma y la mitocondria queda, para decirlo de una forma muy fácil, agujereada. Entonces es un problema, porque todo lo que estaba dentro, todo lo que estaba impecablemente circunscripto a la matriz mitocondrial empieza a salir. Y entre las cosas que salen, citocromo C, por ejemplo, que produce apoptosis y se entrelaza con la necrosis y bueno, ocurre la muerte celular. Porque este calcio y ROS también interfieren con los lípidos de la membrana y empiezan a romper la membrana y va a hacerla permeable y bueno, la pérdida de impermeabilidad tanto de la membrana mitocondrial como de la membrana plasmática terminan con la muerte celular. Bueno, esto es que de acuerdo a cuánto se abra el poro, cuántos poros se formen, es cuánto se va a recuperar el miocardio después de haber sufrido una lesión. O sea que si circunscribe a eso, y últimamente se han hecho estudios clínicos, todavía no han obtenido resultados satisfactorios, utilizando ciclosporina en humanos para tratar de, porque la ciclosporina bloquea este poro, impide que se forme. Hasta ahora los resultados no son muy satisfactorios, es todo satisfactorio a nivel experimental, pero se están iniciando trials, digamos, esos estudios clínicos para tratar de encontrar drogas que puedan bloquear a la mitocondria sin producir a lo mejor algunos otros daños, como es esta droga ciclosporina. Bueno, este es el poro, se forma cuando estos compuestos, BDAC es un canal que está en la membrana externa y algo que está adentro, se alinean y queda una vía permeable, algo que se está hablando también hace muy poco y que ha empezado también a la par del poro son los procesos de fusión y fisión. Entonces aparecen un montón de proteínas porque se dice que en la isquemia reperfusión, además de estar la formación del poro, y hay un problema con el potencial de la mitocondria, empiezan a producirse fisiones. La mitocondria se fragmenta, como ven acá. Se construye, quedan dos mitocondrias que no sirven para nada, digamos. No tienen la maquinaria completa para síntesis de ATP, no hay provisión energética, nada. Entonces lo que se está tratando también es que una droga que evite la formación del poro y que evite la fusión. En la fusión y fisión, hay varias proteínas, hay un montón de proteínas. Entonces lo que se trata, como os digo, es encontrar drogas que a la vez que impidan la formación del poro, permitan la fusión y que estas dos, que estaban separadas, se vuelvan a unir y generen una mitocondria cercanamente a lo normal. Bueno, es posible protegerlo, porque digo, con este panorama no hay nada que se pueda hacer. Bueno, está precondicionamiento isquémico, que es aplicar pequeñas isquemias, como decir, ensayo. Ustedes vieron que para andar en bicicleta, ustedes una vez, 5 minutos, otra vez, hasta que al final
andan. Bueno, esto es más o menos igual. Le ponen una isquemia, o sea, cuando le hacen la angioplastia, esto se hace en humanos, en vez de inflarles el baloncito para tratar de destapar la arteria, de golpe, lo inflan un poquito, lo desinflan, lo inflan, lo desinflan un poquito, y bueno, y así logran que la recuperación sea mejor. Esto se ha demostrado, ya les digo, en el año 86 se descubrió este fenómeno, y después vino otra, porque los médicos decían, bueno, pero yo al paciente lo tengo que encontrar antes que haga la isquemia severa. ¿Lo podré hacer cuando ya está la isquemia? Y bueno, cuando lo estoy reperfundiendo, como les decía con el baloncito, eso se llama pos. Es decir, porque lo hago después de que está ocluido. Lo puedo hacer antes en un paciente hospitalizado, que yo sé que tuvo uno previo y que tiene una cierta inclinación a hacer un segundo periodo. Entonces, este postcondicionamiento convenció mucho más a los cirujanos, cardiovasculares, a los clínicos, cardiólogos, y bueno, se aplica lo mismo, isquemias cortitas, pero cuando el vaso ya está ocluido. Bueno, yo os paso porque... Y los mecanismos, bueno, es toda una serie de quinasas que finalmente ¿a dónde llegan? Frenan la apertura del poro, pero previo pasar, bueno, entonces, a partir de eso uno dice, ¿son los únicos tratamientos? No. Se puede dar adenosina, abridores de los canales de potasio, bloqueantes de los intercambiadores de los canales de potasio, activadores de quinasa, una de las cosas. Lo que es un poco que nosotros estamos estudiando en este momento es extractos de productos naturales. Solamente les muestro una gráfica que nosotros vimos que administrando un corazón, un extracto de yerba mate, extracto acuoso, no le hacemos tomar mate, no puede el corazón, no. Pero, y descubrimos que ocurre esta cascada, examinando mitocondrias aisladas, qué es lo que pasa, tenemos métodos para ver si forma poro, si no forma poro, y vimos que sobre todo tiene que ver mucho el óxido nítrico. El óxido nítrico es un agente vasodilatador. Si hay mucho óxido nítrico también es malo, es decir, todo en su justa medida es un buen vasodilatador, que creo que lo han visto en el seminario, como por ejemplo los péptidos, natriuréticos y demás, los que actúan vía GMP cíclico, producen vasodilatación. Bueno, chicos, si quieren hacer alguna pregunta, esto ha concluido la clase.